A España negra y vacía, oscura como la noche, la llena un toro de sombra, un toro negro y enorme, tenebroso toro Osborne. Bueno, el dibujo de Manolo Prieto para Osborne significó un antes y un después, ¿no? Porque Manolo Prieto fue el que le da forma, el que le da vida de alguna manera al toro de Osborne, ya que por aquellos años, en el 56, la familia Osborne contacta con la agencia Zor, donde trabajaba Manolo Prieto, para que de alguna manera plasmara ese toro que ellos tenían en mente para representar la marca de veterano, una marca de brandy que tiene Osborne. La figura del toro de Osborne para nosotros representa la pasión, la autenticidad, la libertad, la apertura de miras y el optimismo. Él estaba convencido que aquello era muy bueno y de hecho pues siempre estuvo muy contento. Para nosotros, yo de pequeño, mi padre, el toro siempre estaba allí metido en casa, vamos, siempre estábamos, si se iba a tomar una copita aparecía el símbolo del toro, si ibas a coger un servilletero había un servilletero del toro, y entonces era un poco como mi hermano para la familia. El toro fue una cosa para nosotros que siempre ha convivido con nosotros. He convivido tantísimo con el toro y tal que creo que sería capaz con los ojos cerrados de llegar a dibujarle. No tengo esa habilidad del dibujo, pero por lo menos sí sería capaz de representar el toro, hacerle el perfil que tiene. Estudiando todas las obras de papá, como que uno de los objetivos principales era el difundir la obra de mi padre, estudiando y viendo. Mi padre hubo una época que hizo una serie de vallitas cuando la época de la guerra. Él hacía unos dibujitos todos en formato igual que está la valla, del león, del elefante, hacia la granjita, del pollito, de la ovejita, del caballito, o sea, toda una serie de estas de dibujitos que mi abuelo, que era su padre, que era muy manual, cortaba, lo hacía con ceguetitas, mi padre los pintaba y mi abuelo iba a la calle a venderlos. Y probablemente la idea de la valla proceda un poco de ahí. Manolo Prieto fue una persona que, aún siendo artista, que parece ser que cuando uno es artista tiene que ser un poco bohemio, tal. Manolo Prieto era muy ordenado, muy estricto, era una persona por ejemplo, cuando llegaba por la noche, todos los relojes, porque hoy día no hace falta ni darles cuerda, todos los relojes, él era el que se encargaba de poner los relojes todos que tuvieran la misma hora, les daba cuerda antes de acostarse. El origen de la fundación, mi padre siempre nos había comentado y nos había dicho, porque la verdad es que si no es así, que hiciéramos un paquete con toda su obra y lo donáramos a la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional dice lo meterá en el cuarto o en el quinto sótano, pero si es bueno saldrá afuera y si no, por lo menos va a estar conservada. Si la empresa Osborne compra esta marca y no la publicita de la forma que la publicitó y la colocó en los sitios tan estratégicamente como están colocados y tal, y lo hubiese metido en un cajón, pues me imagino que hubiese pasado totalmente desapercibida. A mí es una satisfacción tremenda y para mis nietos y mis hijos, cuando vas por la carretera y vas a algún sitio cualquiera, el primero que ve un toro te dice, mira, el toro del abuelo o el toro del Visa. El toro de Osborne empezó siendo un símbolo para representar una marca de brandy que tenía Osborne, que era la marca Veterano, y es verdad que con el paso de los años no solamente se ha convertido en nuestro logotipo de empresa, ¿no?, de Osborne, sino que es como parte de todos los españoles. O sea, todo el mundo tiene como mucho cariño al símbolo del paisaje de España, ¿no?, al toro de Osborne.
La Santísima Trinidad, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos a que el toro de Osborne es un caso que como él hay pocos, porque no solamente es una marca, porque Osborne la registró como marca, sino que también es una obra, porque Manolo Prieto lo diseñó en el 56, y luego encima es una valla publicitaria. La Fundación Osborne tiene dos objetivos fundacionales. Por un lado es la formación y el apoyo a los jóvenes para introducirlos en el mundo laboral, y por otro lado la preservación del patrimonio de Osborne, de la familia Osborne. Este es el estudio donde trabajaba un grafista, un diseñador gráfico pionero en una generación y en unas circunstancias que no eran precisamente las más ideales para que se entendiera el trabajo de un diseñador en aquella época, ¿no? Este espacio tan pequeño, en este espacio tan reducido, Manolo Prieto fue capaz de crear un fondo profesional, un fondo de trabajo impresionante, trabajando él solo. Un ejemplo, Manolo Prieto durante 17 años estuvo haciendo semanalmente una cubierta para una colección que se titulaba Novelas y Cuentos. 17 años, semana tras semana, compartiéndolo con otros proyectos, trabajando en paralelo en varias realizaciones distintas, ¿no? Entonces, de aquí, de alguna forma, de aquí sale el toro de Osborne, en este espacio, ¿no? Este espacio tan modesto, o sea, con esta lámpara de cazoleta, este pequeño yunque, un afilador de lápices. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué el toro tiene esta potencia? ¿Por qué es tan seductor, ¿no? Nace como imagen de un brandy y poco a poco se va convirtiendo en lo que ha sobrepasado cualquier expectativa y lo que vemos en estos momentos. O sea, del brandy pasa a marca de empresa, marca Osborne. La marca Osborne de alguna forma sobrepasa también las expectativas y se convierte en la marca de un país, ¿no? Cuando Graham Greene quiere hacer una portada para su Monsieur Quijote, pues recurre al toro de Osborne en cubierta. Penguin lo reproduce, Penguin Gran Bretaña lo reproduce en cubierta. Cuando el New York Times quiere hablar de España, tira de la imagen de la valla de carretera, ¿no? Esta especie como de secuencia de éxitos, o de sobrepasar un planteamiento, primero, yo creo que es un caso excepcional, único en la historia de la comunicación gráfica y posiblemente de la publicidad. Lo importante era la potencia de una figura que en la carretera sorprende como sorprende, ¿no? Hay un verso de José Bergamín, del poeta Bergamín, dedicado al toro de Osborne, que habla de eso, de cómo el toro nos interpela. El toro interpela, o sea, realmente cuando uno va por la carretera y se encuentra esa silueta, no sabe si está viendo un toro real, allí perdido en la lejanía, o qué es aquello, ¿no? Cuando uno se acerca no sabe si lo está viendo del derecho o del revés, no sabe si estás viéndolo por una cara o por la otra, ¿no? La propia estructura de sustentación de la valla del toro es algo de una potencia tremenda. Eso es el toro, es parte de nosotros, es parte de las cosas con las que nos identificamos.